Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas del lunes 6 de agosto del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa y saludamos como es de hora a esta hora a la audiencia de RCR 750 AM en su dial transmitiendo para Caracas y el centro del país, a la audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia, de calidad 90.3 FM transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas, a través de internet, a los seguidores del sitio en YouTube, canal YouTube de Venezolanos por la Información, PPI, también @Noticias 7D, Noticias 7 Días irradiando desde Panamá a toda Centroamérica, y a los amigos de nuestra página de soporte en venezuela1.com, Les recuerdo que pueden seguirnos a través del Periscope y conectar con nuestra red social Twitter a través del siguiente sitio, de la siguiente coordenada, @RCR750. Y ya lo saben, amigas y amigos, que abriremos nuestra ventana de participación, La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, y usted puede acceder desde cualquier parte del mundo a través del número telefónico 0212-482-9750, 0212-482-9750. El viernes no pude estar con ustedes a propósito de un catarro, un gripón que me agarró. No he salido todavía de ese catarro o gripón. Ahí voy, la cosa se ha hecho crónica, pero agradezco mucho la gauchada del equipo de producción allá el viernes para hacerme el quite. Les hablo desde el Táchira, amigas y amigos. El día de la celebración del Santo Cristo, el Cristo del rostro sereno, el Cristo milagroso, patrono del Táchira y patrono de los venezolanos. Peregrinos desde cualquier parte del país han venido, como lo hacen todos los años, para coincidir el 6 de agosto en la celebración máxima del Día del Patrono, del Santo Milagroso, del Cristo milagroso, como ustedes saben, radicado en La Grita, estado Táchira, el Santo Cristo de La Grita. Bueno, ya han pasado cosas, muchas, durante el fin de semana, y los comentarios son en número aún mayores respecto de los eventos registrados. Así que, como de esto se ha hablado bastante, y lo que estábamos esperando en la fecha era lo que dijese el nombrado por la escuria constituyente como fiscal, Tarek William Saab, vamos como antesala antes de nuestra nota editorial, y claro que fijaré posición sobre lo acontecido el sábado en nuestro Duélale a quien le duela. Por cortesía de la agencia de noticias EFE, escucharemos a Tarek William Saab con la confirmación de detenciones respecto de esto que ha denominado el régimen un intento de acabar con la vida de Nicolás Maduro y con los miembros del gabinete, todos presentes en el palco presidencial a propósito de los eventos en la Avenida Bolívar por la celebración del Día de la Guardia Nacional. Agencia de Noticias EFE, Selene, por favor, adelante. En rueda de prensa, el fiscal responsabiliza que saben quiénes son los activistas que armaron Pestana de Maduro. El mandatario venezolano interrumpió el sábado un acto con militares en el centro de Caracas, luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial. El fiscal general aseguró que no solo fue un atentado contra el presidente y calificó los hechos como un intento de masacre porque en el lugar se encontraban varios jefes de poderes públicos y el alto mando militar. Saab reiteró que además estas cargas explosivas ocasionaron heridas a 7 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, así como daños a edificaciones cercanas. Para las 6 personas que según el gobierno han sido detenidas por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiación al terrorismo. Era el resumen contenido en el despacho de la agencia de noticias EFE sobre lo que dijo hoy en rueda de prensa
el fiscal designado por la espuria constituyente Tarek William Saab. Había olvidado los saludos de rigor. Los saludamos a todos ustedes en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Pedro Prado, quien vendrá más adelante con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla en la conducción central del espacio, Miguel Ángel Rodríguez. Ahora sí, les dejo con todo el compromiso, con mi firma legible allí, Miguel Ángel Rodríguez, lo que es nuestra nota editorial, y en este caso, como el tema es tan delicado, mi nota editorial en el Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. El general Carlos Sublet dejó como frase célebre para la historia aquella de que el problema no es que el pueblo se ría de sus gobernantes, sino que los gobernantes se rían del pueblo. En el caso venezolano, y a juzgar por lo ocurrido entre los gobernantes y el pueblo desde 1999, cuando la autodenominada Revolución Bolivariana asume el poder, no es cosa de risa, sino de burla, de traición, de artera agresión. A no ser porque un grupo denominado Soldados de Franela se adjudicó los hechos acontecidos en la Avenida Bolívar el pasado sábado 4 de agosto. Y a no ser porque mi colega Patricia Poleo dio lectura al comunicado de los autores de la presunta Operación Fénix, estaría ahorita, una vez más, plenamente seguro de otra bufonada más del régimen con el cuento del magnicidio. Es que han sido más de 100 las veces entre Chávez y Maduro que han echado mano al cuento para justificar su violencia y sus abusos. Repito que a no ser por lo de Patricia, que en el exilio está y no por tonta en el manejo de las informaciones, incluidas las del tema militar, y así sea ella sujeto de tantas críticas que el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Y a no ser por los soldados de Franela, no tendría duda. Eso quiere decir que reservo mis dudas sobre la naturaleza de lo ocurrido, que no doy crédito a los informes de un régimen que no cree en la información, sino en la propaganda, y que me sumo a quienes alertan al mundo sobre los nuevos episodios de abuso, persecución, presidios, torturas y hasta crímenes letales que pudieran desencadenarse bajo las órdenes del madurismo. Luego, doy un paso hacia adelante. Dijo Maduro en cadena el sábado en la noche que esto de los atentados y magnicidios no se había visto en Venezuela desde los tiempos de Rómulo Betancourt. Y allí debemos detenernos en el detalle. Maduro reconoce que han sido totales mentiras las denuncias de su régimen sobre los magnicidios superados por su padre Chávez y por él mismo. Pero además deja ese registro de que también Maduro tildó de farsa la versión de que Hugo Chávez murió a causa de un magnicidio con la inoculación de un cáncer. También terminan por corroer los informes del régimen las apresuradas declaraciones del propio Maduro apenas a un par de horas de lo que ocurrió en la Avenida Bolívar, en las que asegura tener plena prueba del involucramiento del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Mejor habría lucido calladito hasta para armar un expediente en esa orientación. Que todavía se debate sobre la real autoría del asesinato de JF Kennedy, pero que Maduro en minutos ya tiene plena prueba del origen del presunto atentado en su contra, raya en lo tristemente ridículo. Y lo más tragicómico del evento sabatino, 4 de agosto, Día de la Guardia Nacional, es que en cadena nacional el mismísimo Nicolás Maduro haya expresado preocupación por lo que hubiera pasado en Venezuela si el presunto atentado hubiera tenido éxito. Digo tragicómico porque con tal interrogante lo que hizo fue desatar una locura de chistes, de productos audiovisuales, mofándose del jefe del régimen y pare usted de contar, propio del pueblo riéndose del gobernante. Lo malo es que esto es producto de las tantas veces que el gobernante se rió, se burló, ofendió, agredió, arruinó, hirió y asesinó al pueblo. Como demócratas nosotros siempre valoraremos y defenderemos los derechos humanos de todos, incluido Maduro y su corte.
que hacen justamente un grupo de los antiderechos humanos del pueblo venezolano. Nosotros no somos cultores de la muerte, aunque batallemos con la verdad. Y qué casualidad que lo acontecido coincidiera con el Día de la Guardia Nacional, porque del seno de esa fuerza, y lo admitió el propio ministro de la Defensa, Padrino López, el año pasado, del seno de esa fuerza sí que vinieron actos atroces contra el pueblo. Y le sumamos nosotros, de esa y de otras fuerzas militares y policiales, siempre bajo el mando de él, de Néstor Reverol y de Nicolás Maduro. Y es verdad que si resultare cierta la versión de que el sábado hubo un atentado contra la vida de alguien, no cabe aquello de que verdugo no pide clemencia. Pero también es verdad que nos resulta obligatorio colocar las cosas en su lugar y definir quiénes son los verdugos y quiénes son las víctimas. Atinan quienes nos exigen que si vamos a hablar de magnicidio, que no ha ocurrido, hablemos también del genocidio y que se debata si viene o no viene ocurriendo bajo el yugo de Maduro. Que se juzgue por los muertos a causa de enfermedades graves y crónicas, por falta de medicinas, por el colapso de la red de salud, por la desaparición de los tratamientos, por la negativa del régimen a aceptar que desató una crisis humanitaria. Que se juzgue por los muertos de la peor ola delictiva que era alguna de Venezuela en supuesto tiempo de paz haya vivido a causa de la depauperación de la justicia y los resguardos policiales y militares dedicados a otras cosas distintas a garantizar el derecho a la integridad física y a la vida. Que se juzgue por niños y ancianos caídos en las garras de la desnutrición porque no hubo cómo atenderlos, ni para alimentarlos, ni para recuperarlos de su enfermedad, porque no hay con qué o no hay bolívares que alcancen para comprar lo necesario. Que se juzgue por la ruina a causa de la letal corrupción que sentenció a muerte a nuestra moneda, el valor de nuestros trabajos, al orgullo de producir venezolano. Que se juzgue por el atentado a la dignidad del pueblo venezolano al que se le quiere rendir por el estómago y se le quiere chantajear con alinearse a carnets, a ascensos, a la voluntad del régimen para alcanzar algunos medios de sobrevivencia. Que se juzgue lo acontecido el sábado en comparación con lo acontecido en Venezuela durante los últimos años. Así quedarán sin capucha los verdugos y verdaderamente definidas sus víctimas. Dios salve al pueblo de Venezuela. Lo exclamamos hoy, Día del Santo Cristo de la Grita, patrono de los tachirenses y de los venezolanos. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Muy bien, amigas y amigos. Mira, Selene, antes de irnos a la primera pausa, vamos a adelantar porque hicimos algunos cambios mientras oíamos nuestra nota editorial. Vamos a adelantar entonces el video de Juan Manuel Santos. Recuerden ustedes que ha sido el presidente en funciones aún en Colombia, Juan Manuel Santos, hasta mañana. Mañana toma posesión Iván Duque, el señalado como el autor máximo de este intento de atentar contra su vida. Este señalamiento lo hizo Nicolás Maduro. Hubo ocasión en esta fecha para recoger el material audiovisual de la respuesta de Juan Manuel Santos a Nicolás Maduro, y con esto vamos a digamos, complementar lo mejor posible esta historia de las últimas horas. Así que suéltate el video cortesía del equipo de prensa de Juan Manuel Santos. Adelante, Selene. Me encuentro que hay otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Por Dios, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Yo estaba bautizando a mi nieto. Estaba en una cosa mucho más importante, bautizando a mi nieto. Bueno, con eso quiero decir que el bautizo de su nieto era más importante para Juan Manuel Santos que la vida o la muerte de Nicolás Maduro. Pues punto. Lo dicho, dicho está. Cerramos entonces, digamos, la dejamos redondita, ¿no? La historia por los momentos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más. Recuerden que en el próximo segmento
Al final del próximo segmento vamos a abrir La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, 0212-482-9750, y vamos preparándonos para la primera revisión de las noticias que no pueden quedar en el tintero y nuestro primer invitado. Ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, vamos ya, antes de entrar en conversación con nuestro primer invitado, que me dice Selene ya está en la línea telefónica, a revisar brevemente algunas de las noticias que van a servir además como antesala a la conversación con él, pero que, como siempre, nosotros les recomendamos tener muy en cuenta, no dejarlas olvidadas en el tintero. Así que, Eduardo, a tu señal, inicio el recorrido. Comenzamos por el portal de La Patilla. Desde la Asamblea Nacional, Comisión de Finanzas han dejado saber su estudio que suple la ausencia, la falta de información a la que obliga la Constitución con la que no cumple el Banco Central de Venezuela y el régimen en general. La hiperinflación anualizada alcanza el 82.766% en julio, es decir, julio de 2017 a julio de 2018, 82.766% de inflación. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional presentó este lunes 6 de agosto su informe mensual sobre la hiperinflación que vive el país en medio de una crisis económica donde el costo de los productos se estaría duplicando cada 26 días. La tasa de inflación mensual de julio fue de 125%, es decir, más que se duplicó, ¿no?, en julio el costo de los productos. Tasa de inflación acumulada en julio de 2018, 10.664,7%. Esto es en julio de 2018 respecto a diciembre de 2017. De julio a julio, 82.766. La tasa de inflación diaria de junio fue de 2,7%. Y repito, esa es la tasa de inflación que tienen anualmente los países que registran una preocupación por su variación de los precios al consumidor todos los años. A ellos les sube anualmente entre 2 al 3%, a nosotros nos sube diariamente, como sucedió en junio, 2,7%. Por esto y mucho más, sigo leyendo en el portal de La Patilla, se registraron 583 protestas en julio por crisis en Venezuela. Según el informe realizado por el Partido Voluntad Popular, el mes de julio representó el tope de protestas en el país, con un
Bueno, me dice Selene que se nos había caído la comunicación y estábamos leyendo lo del número de protestas que hubo en el mes de junio, y ya había pasado como antesala la conversación que vamos a sostener con nuestro primer invitado, a esta de que más del 80% de las plantas eléctricas están inhabilitadas. Esto es una denuncia de Petrelec. Miren, de las más de 500 manifestaciones o protestas del mes de junio, pues el tema de la salud está allí presente, con lo de los enfermeros y las enfermeras y los médicos y los profesores universitarios que se sumaron a la agenda del conflicto, pero lo del colapso de los servicios públicos de Padre, Hijo y Señor Nuestro. En el portal de La Patilla, Ángel Navas, presidente de Petrelec, aseguró que más del 80% de las plantas eléctricas están inhabilitadas. Y lo tenemos a él, al presidente de Petrelec, Ángel Navas, al hilo telefónico. Señor Navas, buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Me cayó la llamada. Bueno, recuperen la llamada, por favor, de Ángel Navas, presidente de Petrelec. Sigo leyendo yo. Manifestó Ángel Navas que esta situación se debe a que no tenemos equipo, no tenemos repuestos, no tenemos herramientas, no tenemos inversión en el tema eléctrico. Y hay quien ha sacado las cuentas en la Asamblea Nacional de este periodo y del periodo anterior, venían sacándose las cuentas de las decenas de miles de millones de dólares que había dicho el gobierno desde 2009 para acá, que había invertido para paliar la última crisis que hubo en aquella oportunidad por el fenómeno de la niña. Repito, varias decenas de miles de millones de dólares para generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, a tal punto que se había dicho que pasaríamos a ser, por ahí en el año 2011, una potencia que exportaría energía eléctrica al continente. Dime, Selene, por favor, si tenemos ya a Ángel Navas, presidente de... No lo tenemos. Bueno, libera entonces las llamadas con nuestros radioescuchas para La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Recuerden ustedes, 0212-482-9750, nuestro número telefónico para que nos llamen desde cualquier parte. Entramos entonces en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. La Voz de Dios, la voz del pueblo. Comenzamos esta apertura de participación a todos ustedes con María Díaz. Nos llama desde el municipio Sucre. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, dos cositas. Yo no sé, el gobierno pretende que la economía se va a arreglar cambiando una figura por otra en los billetes o la moneda por la otra. Y eso no es así, eso se cambia habiendo producción del mismo pueblo y que deben entrar los inversionistas con seguridad jurídica y seguridad personal, que no la tenemos. Y la otra es, bueno, que ahora sí los pobres viejitos nos iremos a morir de hambre, porque a partir de esto ya estamos muriéndonos de hambre, ahora vamos a terminar, porque no podemos comprar, no nos alcanza ni para comer 2 días. Esa pensión, yo siempre estaré peleando lo de la pensión, dirán que soy fastidiosa, pero es eso. Cree que nos está beneficiando, no nos hace nada, porque no podemos comprar ni las medicinas ni la comida. Entonces, los viejitos que no tenemos familiares que nos ayuden, pues estamos fracasados. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ti, María, por tu participación. Recibimos desde los Altos Mirandinos la llamada de Luis Azuaje. ¿Cómo estás, Luis? Fuerte abrazo, te oímos. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo no me voy a referir como otra oportunidad a los problemas que tenemos, porque eso lo sabemos y lo que queremos son soluciones. Yo quiero hacer un llamado de atención a Andrés Velázquez y a María Corina Machado. Ellos están proponiendo un paro nacional. Parece que ellos ignoran las dificultades que existen para hacer un paro nacional. Eso es casi imposible. Tú puedes parar un gremio o unos gremios, pero al país pararlo, eso es casi imposible. Lo que sí, yo les recomiendo que
piensen más bien en la alternativa de un movimiento nacional para solicitar la renuncia del presidente de la República y su gabinete. Y estando el país andando, que como debe ser, pues, la gente puede expresar mediante concentraciones, opiniones, etcétera, lo que está de acuerdo o no está de acuerdo con la renuncia del presidente y su gabinete. Porque ponernos a pensar que vamos a parar el país, mira, eso es echarle gasolina al fuego. Y obviamente que el presidente de la República y su gabinete y todo lo que está en el gobierno, lo que espera son oportunidades distintas a las que deben sucederse para ellos atornillarse en el poder. Yo les recomiendo a Andrés Velázquez, María Corina, que están promoviendo ese tal paro nacional, que piensen más bien en un movimiento para solicitar la renuncia del presidente y su gabinete. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Azuaje, desde Los Santos Mirandinos. Recibimos ahora una llamada desde San Cristóbal, Estado Táchira. Humberto Vivas. ¿Cómo estás, Humberto? Un fuerte abrazo. Buenas tardes, te oímos. Buenas tardes, ¿cómo está, Miguel? Le estoy hablando aquí desde San Cristóbal, del Estado Táchira. Yo soy funcionario público, soy trabajador del Seguro Social. Quiero denunciar de que nuestro Seguro Social de San Cristóbal está de una manera que da tristeza, Miguel. Da tristeza, de verdad, Miguel Ángel, porque el Seguro Social está acabado, está completamente devastado, desmantelado por las hordas chavistas que han pasado por allí, todos esos directores que lo que han hecho es robar, hay que decirlo con nombre y apellido, robar al pueblo venezolano, robar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El Seguro Social ha sido desmantelado por toda esta parranda de sinvergüenzas que no hacen más que robar. Eso es lo que han hecho ellos aquí en nuestro país. Y quiero anunciar también de que no les está llegando el medicamento oncológico a los pacientes debidamente, a los pacientes renales no tienen medicamentos, los pacientes trasplantados no tienen sus medicamentos tampoco. Tenemos 48 pacientes trasplantados, de los cuales 10 cayeron en diálisis nuevamente y 2 de ellos fallecieron por falta de medicina. Grave. Humberto, te agradezco muchísimo la llamada desde San Cristóbal, Estado Táchira, vecino. Él está junto conmigo, además hoy en la celebración del Día del Santo Cristo de la Grita, el Cristo del Rostro Sereno, a quien siempre encomendamos nuestros más elevados y sentidos asuntos, para bien de todos, ¿no? Genaro Hernández nos llama desde Cumbres de Curumo, Estado Miranda. Genaro, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, buenas tardes, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Es para plantearte lo siguiente, por favor. Los vecinos de aquí, de la avenida Lagos de Valencia, Cumbres de Corumo, ya tenemos 3 meses sin el servicio telefónico. Por favor, le pedimos a los señores de la CAN-TV y sus cuadrillas, por favor, que hagan un acto de presencia por ahí, porque esto lo necesitamos esos teléfonos de la CAN-TV de hace 3 meses, tenemos ese gran problema. Por favor, señores de CAN-TV y sus cuadrillas, hagan su presencia aquí en la avenida Lago de Valencia, Cumbre de Corumo, ya que necesitamos el servicio. Buenas tardes y muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes y muchas gracias a quienes intervinieron en esta ventana de participación, La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Lo de los servicios públicos, y si es que vamos a hablar de las comunicaciones, que no se nos olvide, tristemente célebre la realidad de que supuestamente tenemos orbitando la Tierra 2 satélites de dominio venezolano, el Simón Bolívar y creo que es Miranda, el segundo satélite. Creo que había otro, por ahí que iban a lanzar un tercero si no lo lanzaron ya. Bueno, en fin, por lo menos esos 2 que están sirviendo a las comunicaciones en Venezuela. Ay Dios, el peor internet, la peor comunicación telefónica. Donde hay comunicación por vía CAN-TV, agarre usted un teléfono y se va a dar cuenta de lo que es ruidos y ruidazos y todo lo demás. En fin, que ni están dando facturas, los papelitos como corresponde, dan ahí a mano las cosas. O como diría Maduro, o miento. Qué desgracia de país. Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con muchísimo más. Esto es La Entrevista, no se muevan, tenemos la segunda ronda
de revisión de noticias. Y nuestro segundo invitado, lamentablemente el señor Nava, presidente de Petrelec, no pudo ser localizado. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Espacios al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. @Oro VIP, piso abajo, Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, amigas y amigos, vamos a darle la bienvenida al doctor José Vicente Haro, que es integrante del bloque constitucional, bloque integrado por distinguidos juristas de Venezuela que incluso antes de toda esta locura del sábado en la tarde habían emitido un comunicado, porque miren, qué casualidad, estaba defendiendo el tema del nuevo cono monetario y lo del censo, del transporte, todo este chantaje al cual se quiere someter a los venezolanos. Nicolás Maduro, cuando ¡pum!, estalló una cosa ahí en el cielo, y de ahí se desató toda esta historia que desde el gobierno dicen ha sido un atentado contra la vida de Nicolás Maduro. El bloque constitucional, a propósito de la próxima entrada en vigencia del nuevo cono monetario, emitió un comunicado, y sobre esos temas es muy importante escuchar las explicaciones que nos da el doctor José Vicente Haro. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido a la entrevista nuevamente. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Saludos a ti, saludos a la audiencia. Bien, bueno, antes... el gobierno le pasa al Banco Central de Venezuela un bloque petrolero y dice, a partir de ese traspaso al Banco Central, entonces, a partir del 20 de agosto vamos a tener una moneda anclada al petro. Apláudanme. ¿Y ustedes qué responden? Sí, bueno, debo ante todo aclararte que soy muy amigo y tengo muy buenas relaciones con todos los integrantes del bloque constitucional. Yo formo parte de dos grupos también que interactúan con el bloque constitucional en la defensa de la Constitución, que es la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y el grupo de profesores de Derecho Público, que hemos emitido comunicados conjuntos con el bloque constitucional. Y sobre esto particularmente hemos todos llegado a la misma conclusión. Lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional, lo que pretende hacer el régimen a través de esto, es violar gravemente una disposición establecida en el artículo 12 de la Constitución, el pretender anclar lo que es el sistema del petro a todo lo que son las reservas, los yacimientos petroleros, las reservas pues que tiene Venezuela en sus riquezas naturales y que integran pues ese inventario, esas reservas probadas de petróleo que de alguna manera son la garantía para poder en el futuro reconstruir Venezuela. Resulta que el petróleo, conforme a la Constitución, los yacimientos petroleros, los yacimientos, recursos naturales en general, son bienes del dominio público. Al ser bienes del dominio público, nosotros los constitucionalistas al unísono decimos, son bienes entonces que no se pueden embargar, no se pueden enajenar, no se pueden hipotecar, no se pueden dar en garantía. De la misma manera que un ciudadano, por ejemplo, cuando ya tiene
un apartamento y lo compró a través de un banco y constituyó una hipoteca, resulta que ese señor no puede ir a solicitar otro préstamo para montar un negocio a otro banco y constituir otra hipoteca sobre ese apartamento, porque eso no está permitido legalmente. En el caso del petróleo y yacimientos petroleros hay una prohibición absoluta. En ningún caso, en modo alguno, pueden ser estos bienes del dominio público sometidos a una especie de gravamen, ser garantía, sostener un sistema tan cuestionado como lo ha sido el del petro. Ahora, ¿cuál es, además de lo jurídico, la consecuencia previsible que ven ustedes de esto, que por la vía de facto, como está actuando Nicolás Maduro y su equipo de colaboradores, podrían perpetrar a partir del 20 de agosto? Sí, lo que nos preocupa, la gravedad de esto, es que se va a convertir en una herramienta para ir legitimando capitales, obra de actos de corrupción. Ya lo hemos visto con el caso de Brecht, que ahora se está ventilando en Colombia a través del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Ya lo hemos visto en otros casos polémicos como el Arco Minero. Bueno, lamentablemente vamos a ver algo probablemente muy similar con este tema del anclaje del petro a todos los recursos naturales, especialmente petroleros, que son bienes del dominio público y que la Constitución en su artículo 12 prohíbe. Esto lo que va a causar es que la calificación de riesgo de Venezuela, que ya es bastante negativa en los medios internacionales, va a bajar drásticamente. Van a subir entonces los intereses por los constantes endeudamientos, los préstamos que va adquiriendo el Estado a través de diversas formas, contratos de interés nacional sin que sean aprobados por la Asamblea Nacional, emisión de bonos de endeudamiento sin que sean aprobados por la Asamblea Nacional, y a la final esto puede traer como consecuencia pues que recursos que son de todos los venezolanos se pongan en manos de capitales extranjeros, de estados extranjeros, de empresas extranjeras, que luego pretendan hacer reclamaciones en tribunales internacionales, en jurisdicciones internacionales y bajo leyes internacionales sobre esos yacimientos. Y eso va a poner en riesgo a nivel internacional pues la propiedad y la legitimidad que tienen los venezolanos para que eso se utilice a los efectos de los venezolanos. Esto puede, como ya he dicho, ser un mecanismo para legitimar capitales, puede ser un mecanismo para que exista más corrupción, para seguir alimentando el PSV, para seguir alimentando el aparato burocrático del Estado, de ese Estado represor, de ese Estado que invierte más en armamento militar que en medicinas y en hospitales, y en definitiva va a ir en detrimento de los venezolanos. Yo creo que eso va a engrosar los problemas económicos de los venezolanos y a afectar socialmente al venezolano de a pie. Es un tema que a lo mejor se ve muy jurídico, se ve muy económico, se ve como un tema muy, vamos a decir, para el ciudadano de a pie, muy sofisticado, muy técnico, pero la repercusión va a ir directamente al bolsillo de venezolano cuando veamos que esto va a acelerar la situación económica gravemente en una posición negativa y va a pegarle al bolsillo del venezolano a cada uno de los venezolanos. Doctor José Vicente Haro, más allá de la denuncia con sus fundamentaciones jurídicas, con las advertencias respecto de las consecuencias de un acto de esta naturaleza, ¿qué otra cosa cree usted se puede hacer para impedir se materialice esto que se ha anunciado a partir del 20 de agosto? Yo creo que aquí es muy importante la acción del Parlamento, de la Asamblea Nacional, no solamente de la Comisión de Finanzas, de la Comisión de Contraloría, sino de la Comisión de Política Exterior. Y creo que debe pasar a una ofensiva, vamos a decir, desde el punto de vista internacional, hablando con los actores internacionales económicos, que son a la final los que van a valorar o no, los que van a poner en circulación o no, los que van a validar o no este sistema del petro anclado
todo lo que son las reservas o los recursos naturales venezolanos que son del dominio público, violando la Constitución y sin autorización del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Creo, sí, insisto, en que esto debe haber una comisión especial, quizás mixta, de especialistas, acompañada con especialistas que a nivel internacional expliquen esto para que los actores internacionales, los inversionistas internacionales, aquellos que compran en bonos en Wall Street, aquellos que invierten en diferentes bolsas, aquellos estados que están prestando a Venezuela, tengan claro cuál es el sistema del petro en el contexto internacional. Yo sí creo que hace falta más una acción ofensiva ya en lo económico con respecto al petro a nivel internacional. Ha habido una acción muy importante de la Asamblea Nacional con respecto a la situación de la ausencia de democracia en Venezuela y de violación de derechos humanos, pero creo que se tiene que hacer ahora énfasis desde el punto de vista político y explicación desde el punto de vista económico y constitucional a los diversos actores políticos en los diversos, vamos a decir, escenarios más calificados internacionales en materia económica. Doctor José Vicente Aro, muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros en la entrevista y hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Saludos. Bien, lo escuchamos. Doctor José Vicente Aro hizo la aclaratoria. No forma parte del bloque constitucional, forma parte de un grupo de juristas venezolanos que no en pocas oportunidades ha emitido conjuntamente con el bloque constitucional preocupaciones, en este caso protestas sobre el deber ser para impedir este crimen, otro más contra la nación. Selene, Eduardo Llano, ambos, por favor, denme pista para la segunda parte de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Denme pista. Bueno, voy. Ya lo había dicho la gente de la agencia de noticias MP. El Ceviche zanjó el hotel Quintana de Caracas y detuvo o buscaba la detención de presuntos implicados en el atentado contra Nicolás Maduro. El atentado contra Nicolás Maduro Kiki se entiende, redactaron en La Patilla. Desalojaron las instalaciones del hotel Quintana y detuvieron a presuntos implicados en intento de magnicidio contra el mandatario venezolano ocurrido el pasado sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar. Aunque habló San William Saab, todavía estamos ávidos de detalles. Todavía estamos ávidos de detalles. Vamos a revisar la opinión política de quien citó hoy a algo en la Unidad México, que por cierto resultó con muy poca concurrencia. Digo, una manifestación de apoyo a Nicolás Maduro. Y me refiero al convocante, Diosdado Cabello. La derecha no gobernará ni por las buenas ni por las malas, lo ha dicho. Y esto lo destaca el portal del Nacional. El primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela responsabilizó a la oposición venezolana del supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. No faltaba más, ¿verdad? Aseguró que todos los acusados por el supuesto atentado del sábado en contra del presidente deben pagar por sus actos. Aseguró que las personas detenidas ofrecieron información sobre la procedencia de los drones y los explosivos que detonaron durante el acto de aniversario de la Guardia Nacional. Señaló de los hechos a la oposición venezolana. Y aquí viene nuestro entrecomillado. Ya ellos cruzaron la raya. Lo que ellos hicieron el sábado y con la actitud de no condenar el magnicidio no tiene tamaño en la historia de Venezuela, dijo durante el acto de apoyo al mandatario. No piensen que ustedes gobernarían un instante a Venezuela. Se incendiaría el país. Bueno, se amenaza en él, por las buenas y por las malas. Él no entrega, él se queda ahí. Eso es el desideratum, perdón, lo voy a decir. El desideratum de Diosdado Cabello. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso, a las 4 del patíbulo, y tenemos información sobre el juicio contra Maduro en el caso de Odebrecht y la corrupción del jefe del régimen, corrupción y lavado de dinero. Ya venimos con eso. Les estamos presentando la entrevista.
Son las 8. Sintonícenos a CR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Hola Miguel, buenas tardes, gracias, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Selene, hola Eduardo. Bueno Miguel, espero que estés bastante mejor de la salud. Vamos con las 4 del patíbulo y Eduardo y Miguel, denme 30 segundos después, por favor, se lo suplico. La primera, destacando que le resulta incomprensible el supuesto hecho, la defensora o ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que la única manera de tratar de fortalecer a Maduro es con un atentado fallido y que un evento de esta naturaleza solo beneficiaría al gobierno. Yo opino, en mi pueblo dicen, más claro no canta un gallo y por allá fumea. La segunda, y siguiendo con los atentados, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela reveló que las muertes por cáncer aumentaron 18% en la región capital el año pasado. Esto significó que 2.506 personas murieron el año anterior, la tasa más alta en todo el país. Yo opino, o mejor dicho, yo pregunto, ¿y este no es un atentado contra la salud de los venezolanos? ¿Y cuándo castigarán a los culpables? Porque esto no es mentira. La tercera, trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas denunciaron que los directivos de ese centro asistencial estarían sustrayendo los insumos médicos de este nosocomio en detrimento de los pacientes y de quienes acuden allí. Yo opino, y vuelvo a preguntar, ¿eso no es lo que se llamaría un ruin atentado contra la gente, contra la vida de la gente? Y para ello no usan drones. La cuarta y última, el constituyente y exministro chavista Jesús Farías reiteró que el control de cambios hizo que el nivel de reserva per cápita en Venezuela cayera al más bajo nivel de toda nuestra historia. Eso significa pobreza. Yo opino, eso es lo que se llama un atentado per cápita, señor Farías. Y los terroristas que lo impusieron desde hace más de una década andan por allí, muy jorondos, montados en sus camionetotas C4x4. ¿Usted no lo conocerá por casualidad, señor Farías? Miguel, dame uno. Como si no hubiera conocido eso desde hace muchísimo tiempo, declaraciones como que el control cambiario era una medida política, que si se levantaba el control cambiario tumbaban al gobierno. Esto estaba firmado por el que se ha firmado unas cuantas lumpias por ahí de vez en cuando. Sí, pero Miguel, tú sabes una cosa, a mí me tiene preocupado algo. Tú sabes que el viernes terminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla, Colombia, y Venezuela llegó de cuarta, pero creo que por errores de los directivos del Comité Olímpico Venezolano, que deberían castigarlo, no llegamos más arriba. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque agarramos una sola medalla en atletismo. Debimos haber mandado a esos muchachos del desfile del sábado. ¿No te parece? Sí, como que corren, ¿no? Bueno, Pedro, yo me pongo en esas botas y además en el desasosiego, en la cosa, en la falta de información y tal, córrale. ¿Te acuerdas en aquella oportunidad que había un sketch en Radio Rochela que decía, corrámosle? Por cierto, los colombianos eran colombianos. Ah, bueno, pues. Qué casualidad. Claro. O representaban unos colombianos, unos hermanos colombianos. Bueno, Miguel. Un fuerte abrazo, Pedro, un fuerte abrazo. Hasta mañana con el favor de Dios. Con las 4 del patíbulo. Bien, vamos a cerrar poniendo para ustedes el despacho de Vivo Play, en el que escucharemos a la fiscal acusadora porque se formalizó la acusación y se están ya presentando en audiencia en Bogotá, Colombia, instancias del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Se están presentando pruebas contra Nicolás Maduro por corrupción y lavado de dinero en el caso de Odebrecht, por el que se les indica directamente. Este es el despacho de Vivo Play. Adelante, Selene. De Joao Santana y Mónica Moura, para demostrar la vinculación de Odebrecht con el financiamiento a las campañas de Hugo Chávez y la de Nicolás Maduro, cómo pagaron y recibieron dinero en efectivo, especialmente Nicolás Maduro, quien fue encargado por Hugo Chávez para estas operaciones, cómo fueron entregados los dineros para el pago de estas campañas. Igualmente, los testimonios de Garbosa y Farouk Jorge, empleados de Odebrecht, para demostrar la participación de la empresa en la ejecución de grandes obras en Venezuela y las modificaciones que sufrieron los contratos para beneficiar a Odebrecht. El testimonio de Nogueira, encargado por Odebrecht de la obra Puente Migales, ese es el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, para demostrar que nunca fue ejecutada esa obra. Estuvo paralizada siempre, a pesar de que se hicieron avalúos y desembolsos para el pago de la misma. Testimonios de los funcionarios actuantes en las diligencias de investigación y que contribuyeron a recabar el cúmulo probatorio que son presentados en este momento. Yo estoy haciendo, ciudadanos jueces, un resumen, no voy a señalar cada uno de estos expertos ni testigos. Bueno, Selene, dígame si seguimos al aire. Y si bien algunos buscan más... Cuestión del tiempo ya para despedir, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su atención. Eso va a continuar, ¿no? Eso va a continuar. Como continúa puertas adentro en Venezuela la polémica sobre la repercusión de este juicio y la polémica en torno al hecho de que la Asamblea Nacional no procedió en acatamiento al dictamen de ese Tribunal Supremo de Justicia a nombrar a un nuevo presidente de la República, un presidente transitorio, porque Nicolás Maduro ya no lo es. Primero porque esta Asamblea Nacional le declaró en falta absoluta en enero del año 2017 y porque el Tribunal Supremo de Justicia lo suspendió y lo inhabilitó. En fin, estas polémicas siguen tan vivas como las presentaciones de pruebas allá en Bogotá frente al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en el juicio que se le sigue a Nicolás Maduro. Dejamos la historia así, en suspenso, hasta mañana, con el agradecimiento de su compañía todos los días. Espero estar mañana mejor de la gripe, con el favor de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos de ustedes. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien ha tenido el gusto de acompañarlos en la conducción central, Miguel Ángel Rodríguez. Dios está con nosotros, vamos a vencer, convencidos de ello, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.